Bueno, vamos a trabajar con un circuito en serie y el ejercicio dice así. Una batería de 9 volts se conecta en serie con unos resistores de 10 ohms, 1 ohms y 7 ohms. Determinar la resistencia total e intensidad de corriente total. En cada resistor, calcular la intensidad de corriente y la diferencia de potencial, que conocemos también como voltaje. Nuestro diagrama se vería de esta manera. Si se fijan, ahí están las tres resistencias y también nuestra área donde está la resistencia total, intensidad de corriente total y el voltaje total. Vamos a ponerle los datos que tenemos. La resistencia 1 vale 10 ohms, la resistencia 2 vale 1 ohms, la resistencia 3 vale 7 ohms y nuestro voltaje total es de 9 volts. Bueno, aquí ya tenemos los datos que tenemos y ahora vamos a poner nuestras incógnitas. No tenemos la resistencia total ni la intensidad de corriente total. Tampoco tenemos la intensidad de corriente 1, ni la 2, ni la 3, ni tampoco tenemos el voltaje 1, 2 y 3. Bueno, estas son las fórmulas que vimos en la explicación anterior, donde tenemos que en un circuito en serie la resistencia total es la suma de las resistencias del circuito. Nuestra intensidad de corriente total es igual en todo el circuito y el voltaje total es igual a la suma del voltaje de cada resistencia. Bueno. No nada más vamos a ocupar estas fórmulas, también vamos a ocupar nuestra fórmula de la ley de Ohms que dice intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular una intensidad de corriente, pero también vamos a tener que calcular los voltajes, porque si se fijan en ninguna resistencia tengo el valor del voltaje. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, como tengo todas las resistencias, pues puedo sacar fácilmente lo que es la resistencia total, sumando la resistencia 1 que vale 10 ohms, más la resistencia 2 que vale 1 ohms, más la resistencia 3 que vale 7 ohms. Y al sumarlas me sale 18 ohms y ya lo ponemos como nuestra resistencia total. Bueno, lo siguiente es sacar nuestra intensidad de corriente total. ¿Por qué es el de la total y no en un resistor? Porque es el único que tenemos los dos valores. Tenemos el valor de una resistencia y el valor del voltaje. Y teniendo esos dos valores yo ya puedo sacar el tercer valor faltante. En este caso, pues nuestra fórmula de la ley de Ohm dice intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, mi intensidad de corriente total es igual al voltaje total, que es 9 volts, sobre la resistencia total, que son 18 ohms. Y al hacer la división me sale 0.5 amperes. Y eso sería nuestro valor de la resistencia, de la intensidad de corriente total. Ahora, recuerden que la fórmula dice que la intensidad de corriente total es igual en todo el circuito. Entonces ya con que saque esta, yo ya sé que en todo el circuito va a valer 0.5 amperes nuestra intensidad de corriente. Ahora lo que nos falta son los voltajes. Y aquí sí tengo que irme resistencia por resistencia calculando el voltaje. Ejemplo, en el voltaje 1, ya con el despeje nos quedaría igual a la intensidad de corriente por resistencia. En este caso, la número 1 sería 0.5 amperes, que es nuestra intensidad de corriente, por los 10 ohms, me da 5 volts. Luego, el voltaje 2 sería 0.5 amperes, que es la intensidad de corriente, por 1 ohms, que es la resistencia 2, y me sale 0.5 volts. Y por último, el voltaje 3, que es 0.5 amperes, la intensidad de corriente, por 7 ohms, que es nuestra resistencia número 3, y sale que el voltaje 3 es igual a 3.5 volts. ¿Cómo sé que esto es correcto? Pues yo, al sumar el 5
más el 0.5 más el 3.5, ¿cuánto me tiene que dar? Pues me tiene que dar este valor. Si yo al sumar cada voltaje no me da el valor del voltaje total, hay algún error, porque la suma de los voltajes me tiene que dar el voltaje total. Buzos con ese detalle, es una forma de comprobar que saqué bien mis valores. Y así es como resuelvo todo el circuito en serie. Ahora vamos a hacer un problema de circuito en paralelo. Dice así: las instalaciones eléctricas domésticas se diseñan de tal manera que los diferentes dispositivos que se pueden conectar formen una conexión en paralelo. En una casa se conecta una plancha de 60 ohms, un tostador de 90 ohms y un foco de 80 ohms de resistencia eléctrica a la línea de 120 volts. Calcular la resistencia equivalente, la corriente total suministrada y la corriente que circula por cada aparato. Nuestro diagrama se vería de esta manera, donde tenemos nuestros tres aparatos, nuestra resistencia total, nuestra intensidad de corriente total y nuestro voltaje total. Estos son los datos que nos da el problema. Sería 60 ohms, que sería la resistencia de la plancha, 90 ohms la del tostador y 80 la del foco. Y nuestro voltaje total, que serían 120 volts. Nuestra resistencia total no la conozco, la intensidad de corriente total tampoco la conozco, y quiero también calcular la intensidad de corriente 1, 2 y 3 y el voltaje 1, 2 y 3. Bueno, voy poniendo en mi diagrama los datos que conozco. Vamos con las fórmulas. Para calcular la resistencia total sería 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 y así con todas las resistencias que tenga. Luego, la intensidad de corriente total es igual a intensidad de corriente total 1 más intensidad de corriente total 2 más intensidad de corriente 3 y así sucesivamente. Y mi voltaje total es igual en todo el circuito. Vamos a utilizar también la fórmula de la ley de Ohm, que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, ¿cómo voy a empezar el problema? Primeramente, pues tengo tres resistencias y un voltaje. En este caso, podría yo calcular la resistencia total porque tengo las resistencias de los tres aparatos. Entonces, voy y calculo la resistencia total. Acuérdense que es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1, que sería la plancha, que son 60 ohms, 1 sobre la resistencia 2, que es el tostador, que son 90 ohms, y 1 sobre la resistencia 3, que es el foco, que son 80 ohms. Vamos a hacerlo con suma de fracciones, pero ustedes pueden usar la calculadora o ver o el de las divisiones, el que para ustedes se le haga más fácil, como lo vimos anteriormente. Bueno, el mínimo común múltiplo de 60, de 90 y de 80 es 720. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mis fracciones a fracciones equivalentes, que el denominador sea 720. Entonces, 60 por cuánto me da 720, pues 60 por 12. Entonces ese 12 multiplica el 60 y también multiplica el 1. Entonces 12 por 1, 12. Ahora, 90 por cuánto me da 720, pues 90 por 8. Entonces ese 8 multiplica el 90, pero también multiplica al 1. 8 por 1, 8. Y por último, 80 por cuánto me da 720, 80 por 9. Entonces ese 9 multiplica al 80 para que se vuelva 720, pero también ese 9 multiplica al 1 y 9 por 1, 9. Bueno, ya tengo el mismo denominador que 720, entonces ya nada más sumo los numeradores, o sea, los de arriba, 12 más 8 más 9, me da 29. Bueno,
Ahí todavía no terminamos. Acuérdense que para despejar tengo que voltear la fracción. En este caso, el 29 lo bajamos y el 720 lo subimos. Y hacemos la división. 720 entre 29 me da 24.83 ohms. Esa sería nuestra resistencia total. Bueno, ¿qué es lo que seguiría? Me dan el valor del voltaje total. Acuérdense que en el circuito en paralelo el voltaje total es igual en cada parte del circuito. Entonces, si veo que el voltaje total es 120, pues es igual en el tostador, en el foco y en la plancha. Entonces, yo ya tengo que el voltaje 1, el voltaje 2 y voltaje 3 es igual a 720 volts. Ahora, ¿qué sigue por hacer? Pues todavía me faltan las intensidades de corriente. En este caso, recuerden que intensidad de corriente total es la suma de las intensidades de corriente de cada resistor. Y entonces tengo que sacar primero las intensidades de corriente de cada aparato para poder después sacar la intensidad de corriente total. En este caso tengo que la intensidad de corriente 1 sería 120 volts entre 60 ohms, que es la resistencia de la plancha, y me da 2 amperes. Después la intensidad de corriente 2 sería 120 volts entre 90 ohms, que es la resistencia del tostador, y me da 1.3 amperes. Y por último tenemos al foco, que es la intensidad de corriente 3, que es 120 volts entre 80 ohms, que es igual a 1.5 amperes. Bueno, para sacar la intensidad de corriente total sería sumarlas, sumar la intensidad de corriente de la plancha, del tostador y del foco. Sería 2 amperes más 1.3 amperes más 1.5 amperes me darían 4.8 amperes. Y así es como terminamos de analizar este circuito en paralelo.